Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿no? Tocaremos lo que es la sesión número 8, ¿no? Del curso de química en el tema de lo que son eh, teoría de enlace covalente, ¿no? Y fuerzas intermoleculares, ¿no? Veremos lo que son los enlaces, por ejemplo, ¿no? Dipolo-dipolo, los enlaces, obviamente, los enlaces, por ejemplo, de Van der Waals, ¿no? Las fuerzas intermoleculares en lo que respecta a una molécula eh, apolar, una molécula polar, ¿no? Cómo diferenciar ello. Veremos lo que es la geometría molecular, ¿no? Veremos lo que es el concepto de hibridación, ¿no? Entonces, empecemos entonces, chicos, para ir viendo cada uno de esos conceptos, ¿no? Mm, A ver, en lo que respecta a la teoría de enlace covalente, nosotros vimos anteriormente qué cosa es un enlace covalente, te preguntarás, justamente lo vimos en la clase pasada, en las clases anteriores, ¿no? Un enlace covalente se da entre, ¿qué? Entre dos no metales, ¿no? En el cual habrá una compartición de electrones, ¿no? Es decir, habrá que una compartición de un par de electrones, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En comparación de un enlace iónico. En el enlace iónico que se presenta que se da una compartición solamente, ¿no? De electrón hacia qué, o sea, se da nada más que una ganancia de electrones por parte del enlace del elemento no metálico, ¿no? Del elemento no metálico, en el cual el elemento no metálico tenía más electronegatividad, ¿no? Y tenía a ganar más electrones. En cambio, en el enlace covalente se da que una compartición de par de electrones. Y se da obviamente entre los dos elementos no metálicos, ¿no? Ya, empecemos entonces. Teoría de enlace covalente. A ver, veamos lo que es la teoría de repulsión, ¿no? Teoría de repulsión, ¿no? O también llamada en este caso teoría de repulsión de pares teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, conocido como TR, P, E y V, ¿no? En sus siglas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Esta teoría trata de explicar espacialmente la forma de las moléculas, ¿no? La forma de las moléculas. Y dice, las repulsiones entre los pares de electrones en el nivel de valencia determinarán la forma de las moléculas. Los pares de electrones se repelen unos a los otros, tanto si están en enlaces químicos, en este caso pares enlazantes, como si no están enlazados, pares libres, ¿no? ¿Ya? Estos grupos de electrones se disponen alrededor de un átomo, con orientaciones que minimizan dichas repulsiones. De estas orientaciones proceden las formas geométricas de las moléculas. ¿Qué es lo que quiere decir esta teoría? Lo que quiere decir es lo siguiente, miren. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una molécula obviamente al formarse entre sí, ¿no? Debidamente obviamente con sus enlaces covalentes, lo que va a formar es que en algunos casos va a tener lo que es pares enlazantes, es decir, los pares que van a formar los enlaces químicos, y los pares libres, es decir, los pares libres son aquellos que no están enlazados, no van a formar un enlace químico. O sea, el elemento de por sí al tener pares libres, esos pares van a estar, obviamente su propio nombre lo dice, ¿no? Pares libres, no van a formar enlace, mientras que los pares enlazantes sí van a formar enlace. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a eso, el átomo, ¿no? Tiene una orientación, ¿no? Una orientación, y a partir de ello se da una forma geométrica, ¿no? Obviamente en las moléculas, es decir, en la formación de los átomos, ¿no? Que forman obviamente moléculas y se dará una forma geométrica, ¿no? Regiones de densidad electrónica, RADE, llamada también simplemente región electrónica. Es una zona que concentra los electrones y puede ser esas regiones donde se concentran los electrones, dice que es una zona donde va a haber alta densidad, ¿no? Entonces, ese tipo de concentración de los electrones puede ser de varias formas, ¿no? Por ejemplo, un enlace covalente simple en el cual solamente hay una sola compartición de par de electrones, ¿no? Obviamente, entre las dos moléculas, entre los átomos, ¿no? En este caso, el átomo Y, X y el átomo Y, ¿no? Un enlace covalente doble. ¿Cuándo se da un enlace covalente doble? Cuando hay, obviamente, compartición entre los átomos de ¿cuántos pares de electrones? De dos pares de electrones. Cuando hay compartición de dos pares de electrones, se hará lo que es un enlace covalente doble. ¿Cuándo hay un enlace covalente triple, profe? Un enlace covalente triple se da en este caso cuando hay tres pares de electrones compartidos entre dos átomos, tanto en X como en Y, ¿no? Ya, un par libre de electrones o un único electrón desapareado sobre un átomo con octeto incompleto. Un par libre se denomina en este caso un par libre o un único electrón desapareado sobre un átomo con octeto incompleto.
Por ejemplo, un par libre puede ser, por ejemplo, aquel que tiene en este caso dos electrones libres, ¿no? ¿Un par dónde viene? Obviamente cuando un par significa cuando tiene dos electrones, ¿no? En este caso, como dice que es un par libre, tendrá que dos electrones libres, pero ¿cómo se observa, cómo se puede determinar ello? Cuando el elemento, como el ejemplo del elemento, cuando el elemento, como el átomo X, tiene, por ejemplo, una línea. Esa línea implica que tiene que dos puntitos, o sea, tiene que dos electrones libres, y eso implica que tiene un par de electrones libres, ¿no? O también puede haber casos, ¿no? De que, por ejemplo, puede tener un único electrón libre, pero por lo general es muy raro, ¿no? Por lo general se presenta que un par libre, ¿no? O sea, un X con una rayita, ¿no? Estas regiones constituyen nubes de densidad electrónica negativas debido a los electrones contenidos en ellas. Por esta razón, estas regiones electrónicas manifiestan entre sí repulsiones que hacen que estos se alejen entre sí. Lo, ¿no? Lo más posible, ¿no? Orientándose hacia los vértices de la figura geométrica, que tengan como centro al átomo central de la molécula. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que las regiones constituyen nubes de densidad electrónica negativas, ¿correcto? Debido a los electrones contenidos en ellas. Por esta razón, estas regiones electrónicas manifiestan entre sí repulsiones, ¿no? Repulsiones que hacen que estos se alejen entre sí lo más posible, orientándose hacia los vértices de la figura, ¿no? Geométrica, que tengan como centro al átomo central de la molécula. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en una molécula va a existir, por ejemplo, un átomo central, ¿no? Ese átomo central, obviamente, ¿qué va a pasar? De por sí, ¿no? De por sí va a tener, obviamente, diferentes polos, o sea, por ejemplo, diferentes regiones, van a haber diferentes regiones, una positiva, otra negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la molécula del centro tiene, por ejemplo, alta densidad, obviamente va a tener que carga negativa, ¿no? Y obviamente toda la carga se va a ir hacia dónde? Hacia el átomo que está en el centro, ¿no? Porque tiene carga negativa, ¿no? Por ejemplo, si el átomo central, hay casos que tienen carga positiva y los demás átomos tienen carga negativa, obviamente se alejan, ¿no? Se alejan, ¿no? Entonces, va a depender obviamente de quién, del átomo central, ¿no? ¿No? Y dependiendo de eso, va a generarse el comportamiento, ¿no? Obviamente, ¿de qué? De la figura geométrica, ¿no? De la molécula. Para que se entienda un poco mejor, vamos a ver en todo caso esto de acá, ¿no? A ver, imaginemos que tenemos, por ejemplo, el amoníaco, como está acá, ¿no? Ya. El nitrógeno, por ejemplo, tiene en este caso, ¿cuántos electrones de valencia? Tiene 5 electrones de valencia, o sea, tiene 5 puntitos. Y el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Solamente un solo puntito, porque se encuentra en el grupo 1A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hidrógeno con el nitrógeno van a compartir un solo hidrógeno con o sea, un puntito del nitrógeno con un punto, obviamente, del hidrógeno van a compartir un par de electrones de valencia. Igualito por acá, comparten un par de electrones de valencia y acá también. ¿Cuántos pares libres va a tener el nitrógeno? Dos pares libres. ¿Ya? De esa forma es lo que se presenta, ¿no? En función de eso es lo que se va a presentar su geometría molecular, ¿no? Observa que el átomo central, el nitrógeno para este caso, es más electronegativo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es más electronegativo, ¿no? Pero de todas maneras, si te das cuenta, ¿no? Comparte pares de electrones porque acá se presenta lo que es un enlace covalente, ¿no? En el cual hay compartición de electrones, de un par de electrones, ¿no? ¿Ya? Pero date cuenta que el nitrógeno, obviamente, su carga, obviamente, va a ser, por ejemplo, ¿no? Va a ser en este caso negativa porque va a tender que a compartir más electrones, ¿no? Con el hidrógeno. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, como vemos, ¿no? Cuatro regiones enlazantes, dice acá, ¿no? Hay tres pares que, si tú te das cuenta, de acuerdo a esto que observas tú, hay tres pares enlazantes. Claro, contemos, uno, dos y tres pares enlazantes. Un par libre, claro, hay un par libre, sí, es decir, dos puntitos representan un par libre de electrones que hay en el hidrógeno, ¿no? Analicemos para el agua. El agua normalmente, ¿no? El agua se comporta de esta manera, ¿no? En la parte central encontrarás al oxígeno. El oxígeno en sí tiene ¿cuánto? Está en el grupo 6A, por lo tanto tendrá que, perdón, está en el grupo, sí, en el grupo 6A, ¿no? Entonces, si está en el grupo 6A, tendrá que 6 electrones de valencia, es decir, tendrá 6 puntitos, ¿no? 2, 4, 5 y 6, ¿no? El hidrógeno obviamente está, obviamente que en el grupo 1A, por lo tanto tendrá un solo punto, un solo electrón de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, el hidrógeno,
con el oxígeno van a compartir un par de electrones. El oxígeno con el hidrógeno de esta parte, ¿no? Van a compartir un par de electrones. Recordando que obviamente que el agua tiene dos átomos de hidrógeno, pues hay un hidrógeno por acá y otro hidrógeno por acá, ¿no? ¿Y qué observamos? Observamos que hay cuatro regiones, ¿no? Hay dos pares enlazantes, ahí están los dos pares enlazantes, y hay dos pares libres. Perdón, hay dos pares enlazantes, ¿qué decir, no? Los dos pares enlazantes, ¿cuáles son? Las dos rayitas, ¿no? Los dos enlaces, uno y dos, ahí están los dos pares enlazantes. Dos pares libres, ¿cuáles son los dos pares libres? Obviamente los dos puntitos, acá hay un par libre y acá hay otro par libre. Por lo tanto, que habrían dos pares libres de electrones. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay cuatro regiones. Analicemos para el caso, ¿no? De dióxido de azufre, ¿no? Analicemos para el caso del dióxido de azufre. Veamos. En este caso, en la parte central, ¿quién se va a encontrar? En este caso se encontraría el azufre, ¿no? El azufre tiene en este caso, tiene, eh, se encuentra en el grupo 6, ¿no? O sea, tendrá en este caso 6 electrones de valencia, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ya, entonces, ¿qué decimos? Y el oxígeno obviamente tiene 6 electrones de valencia, se encuentra en el grupo 6A, ¿no? ¿Qué observamos directamente? Lo que observamos es lo siguiente, miren. Observamos que el oxígeno, en la parte de acá, el oxígeno con el azufre, ¿no? Va a compartir dos pares de electrones, ¿no? Dos pares de electrones, ¿no? Debido a que se forma un enlace doble, ¿ya? Y el azufre, al tener en este caso dos electrones acá, ¿no? ¿Qué va a formar? Esta flecha que indica que va a formar un enlace covalente dativo. Es decir, como va a tener dos electrones, estos dos electrones le va a compartir a quién? Al oxígeno para que complete su octeto, ¿no? Esa es la idea, para que complete el octeto. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a donar dos electrones, ya que tiene dos electrones libres, entonces le va a donar a quién? Al oxígeno, se va a formar un enlace covalente dativo, ¿no? Que se representa con una flecha, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a observar acá? Acá va a haber tres regiones, ¿no? En sí esto se le llama la estructura de Lewis, ¿no? Entonces va a haber tres regiones. Un dativo que viene a ser la flecha, ¿no? ¿Qué más? Un enlace doble. Ahí está el enlace doble. ¿Y qué más va a haber? Un par libre, ¿no? Tenemos que analizar obviamente con el elemento que está en el centro, ¿no? Con el azufre, ¿no? ¿El azufre qué va a tener? Va a tener obviamente un enlace covalente dativo, que es una flechita, va a tener un enlace doble, ¿no? Un enlace doble y va a tener que un par libre, ¿ves? El par libre para el caso del azufre. Se analiza el elemento central, el átomo que está en la parte del centro, ¿no? Tendrá tres regiones, ¿no? Veamos lo que es geometría electrónica. ¿Qué es la geometría electrónica? La geometría electrónica es la forma geométrica que adoptan los electrones de valencia en el espacio tridimensional, o sea, en el espacio de tres regiones, ¿no? Por ejemplo, si hay dos regiones, la geometría electrónica será una geometría lineal. Lineal, es como una geometría lineal. Lineal o plana también se le dice, ¿no? ¿Ya? Y su ángulo, obviamente, el ángulo que tendrá es un ángulo que, ¿no? De la parte central, con los dos elementos extremos, ¿no? Que tendrá un ángulo de 180 grados. Si hay tres regiones, con respecto en este caso al átomo central, ¿qué habrá? La geometría electrónica será una geometría triangular plana. Triangular plana. ¿Y cuánto será su ángulo? El ángulo, obviamente, entre el átomo central, ¿no? Y el otro átomo, y los otros átomos será ¿cuánto? ¿De cuánto? De 120 grados, ¿no? De 120 grados. Si el átomo central presenta cuatro regiones, se llamará la geometría electrónica, se llamará una geometría tetraédrica. ¿Con cuánto de ángulo? Con un ángulo de 109,5 grados. Si el átomo central presenta cinco regiones, y es una geometría electrónica más compleja, ¿no? Repito nuevamente, si el átomo central presenta cinco regiones, entonces la geometría electrónica se le llamará geometría bipiramidal. ¿Y cuándo tendrá el ángulo? 90 grados, 120 y 180 grados. Puede tener hasta tres ángulos, ¿no? Si el átomo central presenta seis regiones, se le llamará una geometría, en este caso electrónica de tipo ¿qué? Octaédrica. Es decir, su ángulo cuando será de 90 grados y de 180 grados. ¿Ya? Pasemos entonces a ver la siguiente teoría. Ahora veamos lo que es, obviamente, ahora veamos lo que es, a ver, lo que es la geometría molecular. Ya vimos cómo se comporta la geometría electrónica, que se comporta en función de quién, de sus electrones de valencia, ¿correcto?
¿no? Obviamente que en un espacio tridimensional, ¿no? ¿No? Dependiendo obviamente, ¿no? Del átomo en la parte central. Ahora veamos lo que es la geometría molecular. Va de la mano con la geometría eléctrica, ¿no? Pero veamos veamos en qué trata, de qué trata en sí la geometría molecular. La geometría molecular también llamado, vamos a verlo acá, la geometría molecular también llamado, vamos a poner un poquito para que lo vean un poco más abajo, la geometría molecular también llamado geometría de una molécula. Es la representación que se forma cuando solo se involucra a las regiones enlazantes, y pueden ser. Básicamente, cuando hablamos de la geometría molecular, estamos hablando de las regiones enlazantes, ¿no? Y obviamente se puede representar de varias formas, ¿no? Vamos a ver de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Si, digamos, hay dos pares de electrones enlazantes, ¿no? Con respecto al átomo central y sus demás átomos en la formación de la molécula, o sea, dos pares enlazantes, ¿no? El número de regiones, ¿cómo será? Será en este caso 2sp, 2sp, ¿ya? Quiere decir que se ha unido, en este caso, dos electrones, en este caso de S, del orbital S, o del subnivel S, con dos electrones de quién? Del subnivel, en este caso P, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ya, a ver. Entonces, habrá dos pares de electrones enlazantes y pares libres cero, ¿no? Cuando hay dos, en este caso, pares enlazantes, ¿no? Que obviamente se refiere a los electrones, ¿ah? Dos pares de electrones enlazantes, quiere decir. Y hay dos electrones, dos pares libres, dos electrones de pares libres, simplemente es esa geometría electrónica es una geometría lineal, obviamente 180 grados, y también ¿cómo será? Su geometría molecular, ¿cómo será? También será lineal, ¿no? ¿Y cuánto será su ángulo de la geometría molecular? 180, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Tiene tres pares enlazantes, ¿no? Y cero pares lineales los electrones, y además tiene dos pares de enlazantes y un par libre, se le llamará, la geometría electrónica se le llamará triangular planar o triangular plana, ¿no? Con un ángulo de cuánto, de 120 grados. Y su geometría molecular será cuánto, será de dos maneras. Su geometría molecular será de dos maneras, ¿no? Triangular plana y angular, ¿no? Si es triangular plana, será de 120 grados. Si es angular, 120 grados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando los electrones tienen cuatro pares enlazantes, ¿no? Y tienen cero pares libres, o tienen tres pares enlazantes y un par libre, además, dos pares enlazantes y dos pares libres, se le llamará ¿qué? Según su geometría electrónica, se le llamará tetraédrico, con un ángulo de 109,5 grados, ¿no? Pero la geometría, obviamente, molecular, será que puede ser tetraédrica, piramidal, trigonal o angular, ¿no? En este caso, la geometría, si es la geometría tetraédrica, tendrá un ángulo de ¿cuánto? De 109,5 grados. Si es piramidal triangular, si es piramidal trigonal, perdón, será de 109,5 grados. Si es angular, será de 109,5 grados, ¿no? Y obviamente una geometría molecular más compleja es si obviamente tiene 5 pares de electrones enlazantes, ¿no? Y cero pares libres. O si tiene 6 pares enlazantes y cero pares libres, se le llamará bipiramidal con un ángulo de 90, 120 y 180 grados, ¿no? O se le llamará también octaédrica, ¿no? Con un ángulo de 90 grados y 180 grados, ¿no? A ver, veamos lo que es la intensidad de repulsión entre las regiones electrónicas. Veamos la intensidad de repulsión entre las regiones electrónicas. Por ejemplo, la mayor densidad, eh, la mayor densidad de carga eléctrica negativa de las regiones electrónicas favorece una mayor intensidad de repulsión, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se dice que habrá mayor repulsión, ¿no? Cuando se da de par libre en par libre. Ahí habrá una mayor repulsión. O sea, la repulsión será mayor cuando es de par libre, par libre. Y luego, ¿no? Será un poco después, ¿no? Obviamente, ¿no? Si hay un par libre con un par enlazante, ¿no? También habrá una repulsión, pero ya en una menor escala, ¿no? Una mayor repulsión, pero en una menor escala. Y habrá una menor repulsión aún cuando es par enlazante con un par enlazante, ¿no? Por ejemplo, me explico, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, este ejemplo de acá, como el ejemplo de aquí del agua, por ejemplo,
tú te das cuenta que, por ejemplo, tiene que, observa que, ¿cuál es el átomo central? El oxígeno, ¿no? El oxígeno. Tú observa acá, el átomo central es el oxígeno. ¿Qué observas tú? Que este oxígeno tendrá ¿cuántos pares libres? Tendrá dos pares libres, mira, observa. ¿Y cuántos pares enlazantes? Tendrá dos pares enlazantes y dos pares libres. ¿Sí o no? Cuando tiene dos pares enlazantes y dos pares libres, ¿no? O por ejemplo, analízalo de esta manera, ¿no? Eh, si lo analizamos, tendrá en este caso, si tú te das cuenta, acá tendrá par libre y par libre, ¿no? Par libre y par libre. Olvídate por un momento los dos pares enlazantes, ¿no? Pero acá tendrá que dos pares libres, o sea, par libre y par libre. Cuando hay un elemento que tiene par libre y par libre, ¿no? ¿Qué pasará? Que tendrá que mayor repulsión, ¿no? Habrá mayor intensidad de repulsión, ¿no? ¿Entre quién? Entre los electrones, eso quiere decir. Si, por ejemplo, yo tengo un par libre y un par enlazante, un ejemplo de un par libre y un par enlazante. Muy bien, por ejemplo, la cámara. Observa que, por ejemplo, acá tengo, ¿no? A ver, vamos a ver, un par libre, ¿no? Por ejemplo, acá tengo en el amoníaco, tengo un par libre, mira, y un par enlazante. ¿Dónde tendría un par enlazante? Bueno, tendría en este caso, el par enlazante, por ejemplo, estaría acá, ¿no? Par libre y un par enlazante. Ahí está, un par libre y un par enlazante. Esa región, por ejemplo, ¿qué es? Ahí habrá una mayor repulsión. Una menor repulsión, pero, o sea, una mayor repulsión, pero en una menor escala, ¿correcto? Cuando yo tengo, por ejemplo, acá tengo un par libre y un par enlazante. Entonces, ahí, lo analizamos en esas dos partes, par libre y par enlazante, ¿no? Ahí habrá obviamente una mayor repulsión, pero en una menor escala. Y luego, ¿qué me dice a mí? En una menor aún escala, en este caso, intensidad de repulsión, ¿qué es? Cuando hay un par enlazante y un par enlazante. Por ejemplo, como acá. Acá observamos par enlazante con un par enlazante. Entonces, en esta parte que habrá, en esta región nada más, ¿habrá qué? Habrá obviamente una menor intensidad de repulsión. Entonces, repito nuevamente, ¿dónde habrá o dónde se manifestará en una molécula una mayor intensidad de repulsión? Cuando hay un par libre, como en el caso del agua, ¿no? Acá hay un par libre, ¿no? Entonces ahí habrá, en el caso del agua, entonces tendrá que una mayor intensidad de repulsión. Luego, en menor intensidad, ¿no? En este caso de repulsión, ¿dónde se dará? Cuando hay un par libre y un par enlazante. Acá hay un par libre, en el caso del amoníaco, y un par enlazante. En esta región, por ejemplo, se presentará una intensidad de repulsión, pero aún menor, ¿no? Un poco menor, ¿no? Y un poco más menor aún es cuando hay un par enlazante con un par enlazante, en lo que es la intensidad de repulsión. Par enlazante con un par enlazante, ¿no? En ese ejemplo del metano, por ejemplo. Ya, listo. Ahora veamos lo que es. Acá hay una observación, hay que ver esta observación, es interesante. Dice, si la molécula no presenta pares libres, entonces la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. A tener en cuenta, si la molécula no presenta par libre, o sea, todos son pares enlazantes, entonces dice que la geometría electrónica será igual a la geometría molecular. ¿Correcto? Ya, a ver, veamos número dos, teoría del enlace de valencia, el TeV. ¿De qué trata esta teoría del enlace de valencia? A ver, para que me entiendan un poco más, ¿ya? Vamos a leerlo, pero igual la idea es que me entiendan, voy a tratar de que se entienda un poco esto. Dice acá, vamos a leer un poco más grande. Según la teoría de enlace de valencia, el enlace covalente es el resultado de un acercamiento y su superposición o traslapo máximo de orbitales entre un orbital de un átomo con otro orbital con otro orbital de átomo. Los orbitales que participan pueden ser puros o híbridos. Antes de producirse el enlace covalente, los orbitales puros de cada átomo se reacomodan, de modo que les permite adquirir la mejor estabilidad cuando se enlazan. Un reacomodo de los orbitales significa una mezcla o fusión de orbitales puros, que da como resultado orbitales híbridos. Orbitales híbridos, ¿no? Entonces, el enlace entre los átomos ocurre con orbitales híbridos, así como con orbitales puros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir para que me entiendan? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tengo un elemento como, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, tengo el hidrógeno con un hidrógeno, ¿no? Dos hidrógenos tengo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El hidrógeno, tú sabes que tiene que un solo enlace de valencia, un solo puntito, o sea, un solo enlace de valencia, porque está en el grupo 1A. Igualmente, ¿no? Al unirlo con otro hidrógeno,
¿Qué es lo que va a pasar? El otro hidrógeno también tiene, ¿qué? Un solo puntito. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú te das cuenta, normalmente entre esos dos tiene que, normalmente, ¿cuál es su forma, en este caso, su forma de orbital? Como tiene, obviamente, si te das cuenta, su configuración es 1s1. Entonces, ese subnivel S tiene una forma, ¿no? Tiene una forma orbital, que es una forma orbital que como una esferita, ¿no? Como una esfera, ¿no? Como una esfera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate que esos dos se van a unir, ¿no? La esfera se une con una esfera, es como que se unen, así como en conjunto, así como una intersección, ¿no? Entonces, se une una esfera con una esfera, como una intersección hacen los dos. Entonces, en esa intersección, ¿qué va a pasar? Se van a unir los dos electrones, sus dos, ¿no? Un electrón, obviamente, del primer hidrógeno con el otro electrón del otro hidrógeno. Se van a unir los dos electrones. Entonces, al unirse eso se le llama el traslapo, ¿no? El traslapo de orbitales. Es decir, que se van a traslapar, o sea, significa que se van a unir los dos orbitales, obviamente con sus dos electrones de cada uno de los hidrógenos, ¿no? Van a formar dos electrones, se van a unir dos electrones, ¿ya? O sea, un electrón de cada uno, ¿no? Y se van a unir y formar dos electrones al unirse. Entonces, a eso se le llama ¿qué? Se le llama la teoría de enlace de valencia, es cuando se van a unir dos enlaces de valencia, dos electrones, ¿ya? Se van a fusionar. Ocurriendo, obviamente, ¿qué? Ocurriendo que los orbitales se van a volver puros, ¿no? Se van a volver puros, ¿ya? Y eso se le llama el traslape de orbitales, ¿no? Pueden ser puros o pueden ser híbridos. ¿Híbridos qué se le llama? Por ejemplo, híbrido se le llama cuando el subnivel S tiene, por ejemplo, dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo, según la forma de su orbital. Entonces, un electrón S le va a donar, un electrón del orbital S le va a donar ¿quién? ¿Le va a donar hacia quién? Le va a donar hacia un orbital P, le va a donar un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser de la forma que SP, puede ser de la forma SP2 o SP3, dependiendo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si le dona, por ejemplo, el subnivel S le dona, por ejemplo, dos electrones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, si le dona dos electrones, será de la forma SP2, ¿ya? Si llega a tener en este caso el subnivel P, ¿no? O el orbital P tiene tres electrones, será que SP3, ¿no? Y así. Va a ir obviamente acomodándose, ¿no? O sea, ¿qué son los híbridos? Cuando obviamente la hibridación se da cuando este caso, un átomo en su configuración electrónica a través de sus orbitales o sus niveles, trata de que trata de volverse más estable, ¿no? Trata de volverse más estable, debido a que un electrón de su nivel S le da un electrón a su nivel P, y ahí se va comportando como SP, SP2, SP3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes obviamente lo van a entender, obviamente, no se preocupen chicos, ustedes lo van a entender mucho más con la práctica, o cuando veamos obviamente, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Ya, sigamos entonces chicos, sigamos con el siguiente concepto, ¿eh? A ver, decimos, por ejemplo, el concepto de hibridación, ¿no? ¿Qué es la hibridación? A ver, la hibridación en sí es el reordenamiento de los electrones de valencia en sus orbitales, para generar orbitales desapareados más estables, ¿no? Superponerse con otros. O sea, ¿qué quiere decir la hibridación? La hibridación consta, obviamente, ¿no? Como le dije, ¿no? Un electrón de su nivel S le va a donar un electrón hacia quién, hacia su nivel P, ¿no? Y de acuerdo a eso va a venir lo que es el proceso de hibridación. Es decir, la hibridación se va a dar en el reordenamiento, como dice acá, reordenamiento de los electrones de valencia en sus orbitales para generar orbitales desapareados. O sea, quiere decir que al formarse orbitales que tengan solamente un solo electrón, tanto en el subnivel S como en el subnivel P, se va a generar que una mayor estabilidad, en este caso en el átomo, debido a que los electrones que van a ser desapareados, ¿no? O sea, va a tener en este caso orbitales desapareados, ¿no? Y va a ser más estable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso se llama el proceso de hibridación, ¿no? Es decir, un electrón del orbital P, del orbital, perdón, S, le dona un electrón hacia quién? Hacia el orbital P o subnivel P, para volverlo más estable, ¿no? Entonces, tipo de orbital híbrido, el orbital SP. Y quiere decir que un orbital S quiere decir un orbital S más un orbital P. Eso quiere decir. Habrá dos orbitales híbridos SP. El tipo de orbital SP2 quiere decir que habrá un orbital S, ¿no? Y dos orbitales ¿qué? Dos orbitales P. ¿Correcto? Dos orbitales P. ¿Ya? Eh,
Obviamente entonces habrá que tres orbitales híbridos, ¿no? sp. Si tenemos un orbital híbrido de la forma sp3, quiere decir que habrá un orbital s y tres orbitales p, ¿no? Y tres orbitales p, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Un orbital s, para que me entiendas, quiere decir que el orbital s contiene dos electrones. Entonces quiere decir que un electrón le va a donar ¿qué? ¿Le va a donar quién? Un electrón del orbital s le va a donar quién? Hacia el orbital p. Entonces, ¿qué va a pasar? El orbital p va a tener que tres orbitales que desapareados, ¿no? Eso quiere decir. ¿Qué cosa quiere decir? Que habrá un orbital s, pero obviamente desapareado con un solo electrón, ¿no? Más tres ¿qué? Más tres orbitales p, ¿no? Porque recuerda, el subnivel p tiene tres orbitales, ¿no? Px, Py y Pz, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El orbital p va a tener que tres orbitales desapareados, ¿no? ¿Por qué? Porque va a completar su tercer orbital desapareado ¿con qué electrón? Con un electrón que le dona su nivel S, ¿no? Entonces quiere decir, habrá que el tipo orbital sp3 será un orbital s más tres orbitales p, ¿no? Entonces quiere decir que habrá cuatro orbitales híbridos sp. Cuatro orbitales híbridos sp3, ¿no? ¿Ya? Y luego acá una forma más compleja, ¿no? Esa es la forma compleja, ¿no? Ya, veamos lo que es el enlace sigma y el enlace pi. El enlace sigma, ¿qué cosa es? Es la superposición de orbitales. El enlace sigma es la superposición de orbitales puros o híbridos de manera frontal y, y es más fuerte que el pi, ¿no? ¿Qué es el enlace sigma? El enlace sigma es la superposición de orbitales de tipo p de manera lateral, ¿ya? La fuerza de unión enlazante. El enlace sigma, por lo tanto, tendrá que más fuerza de enlace, de unión enlazante que el enlace pi. La fuerza de unión enlazante. El pi, en este caso, podría ser mayor que el sigma, ¿no? No, pero en este caso, mira, escucha, hay dos formas que se puede presentar, ¿no? Mira, fuerza de unión enlazante. Si hablamos de la fuerza de unión enlazante, debería ser que el enlace sigma es mayor que el enlace pi, ¿ya? Esto de acá me corrige, ¿no? Esto de acá no debería ir en el libro está equivocado, ¿ya? Me está repitiendo lo mismo. Recuerda, la fuerza de unión enlazante debe ser que el enlace sigma es mayor que el enlace pi. Nada más, eso es lo que se va a cumplir, como observación, ¿no? Ya, ahora veamos lo que es la polaridad de una molécula. Vamos a ver lo que es la polaridad, que es obviamente una molécula polar, que es una molécula apolar, ¿no? Y cómo diferenciarla, ¿no? Vamos a ver eso. Polaridad de una molécula. Es una evaluación de la distribución de la nube electrónica, ¿no? Por ejemplo, el momento dipolar del enlace se representa como un vector cuya flecha se desplaza hacia el elemento más electronegativo. Por ejemplo, si yo tengo la molécula del cloruro de hidrógeno, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, ¿correcto? Entonces, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el vector momento dipolar será que se dirigirá hacia dónde, o sea, la flecha se dirigirá hacia dónde, hacia el cloro por ser más electronegativo. Vamos a hacerlo un poco más grande acá. Veamos lo siguiente. Si yo tengo en este caso la molécula de lo que es el CO2, por ejemplo, el CO2, este significa el CO2, acá está su estructura de Lewis. Ya. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Observamos que el oxígeno es más electronegativo que el cloro. Por lo tanto, el momento dipolar, o sea, el vector momento dipolar, ¿no? ¿Se irá hacia dónde? Sería hacia el elemento que es más electronegativo, ¿no? Que es el oxígeno, ¿no? Entonces, del carbono se irá hacia dónde? Hacia el oxígeno. Y del carbono se irá hacia el oxígeno, ¿no? De esa manera se comporta el momento dipolar de un enlace. Veamos entonces por acá, ¿no? Momento dipolar de una molécula. Veamos ahora qué es el momento dipolar de una molécula. Se determina al realizar la suma vectorial de los momentos dipolares de los enlaces, ¿correcto? De los momentos dipolares de los enlaces y de los pares libres, ¿no? Entonces decimos la sumatoria, ¿no? De los momentos dipolares de los enlaces más eh, el momento dipolar de los pares libres será ¿qué te hará? Te hará el momento dipolar de la molécula, ¿no? De esa manera se determina, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una molécula polar, por ejemplo, una molécula polar, ya, se va a cumplir lo siguiente.
La molécula polar se da una distribución asimétrica. No es una distribución simétrica, es una distribución asimétrica de los átomos. Y los pares de electrones no enlazantes, o sea, los pares obviamente libres, ¿no? Respecto al átomo o parte central, ¿no? Esa es la característica. Además que el momento dipolar resultante será diferente cero, ¿no? No será cero, será diferente cero. Molécula apolar. La molécula polar tiene una distribución simétrica. Tiene una distribución simétrica de los átomos. Y los pares de electrones no enlazantes, ¿no? O sea, quiere decir que no hay pares de electrones no enlazantes, ¿no? Si son pares de electrones no enlazantes, quiere decir obviamente que son pares ¿qué? Pares libres, ¿no? Pares libres, porque son pares no enlazantes, ¿no? Respecto al átomo o parte central. Entonces, ¿qué observamos? Primeramente, la molécula polar, ¿no? Será en este caso su momento dipolar será diferente de cero. ¿Qué más? Su distribución será simétrica de los átomos y de los pares de electrones no enlazantes, o sea, pares de electrones en este caso libres, ¿no? Respecto al átomo o parte central. La molécula polar, su momento dipolar resultante será igual a cero y la distribución simétrica de los átomos y de los pares de electrones no enlazantes, o sea, pares libres respecto al átomo o parte central, ¿no? Fuerzas intermoleculares. A ver, veamos qué cosas son las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, vamos a poner un poquito más para acá para que se vea bien. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, ¿correcto? ¿Ya? Y son fuerzas electrostáticas debido a la polaridad que presentan las moléculas. Estas fuerzas pueden explicar la intensidad de las propiedades físicas, como por ejemplo punto de ebullición, punto de fusión, tensión superficial y viscosidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Estas fuerzas son débiles comparadas con el enlace iónico o covalente, ¿no? Que son fuerzas interatómicas, ¿no? Que son fuerzas obviamente entre átomos, ¿no? ¿Ya? Conceptos importantes, ¿no? Dipolaridad. Dipolaridad es la distribución no equitativa de la densidad electrónica en una molécula y puede ser dipolaridad permanente. Se da solo en moléculas polares que presentan distribución no equitativa en todo momento. ¿Correcto? ¿Ya? Ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Para ver un poco mejor, ¿no? Si yo tengo la molécula de agua, observa, es una molécula polar. ¿Por qué? Porque presenta pares libres en el átomo central. Es una forma de determinar, ¿no? Si la molécula es polar o apolar, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar si una molécula es polar? Si contiene pares libres en su átomo central. ¿Correcto? Observa, ¿no? Acá en el caso de acá, tú te das cuenta que tiene pares libres, ¿no? El oxígeno tiene pares libres, ¿no? Entonces, tiene pares libres, entonces quiere decir que es una molécula que polar. Veamos para el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, esta es su geometría, en este caso molecular, ¿no? O su estructura de Lewis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos? La molécula polar en este caso, observemos, no tiene pares libres, ¿no? La molécula polar no tiene pares libres, observa, ¿no? Si tú te das cuenta, el átomo central, analicemos el átomo central principalmente, que es el carbono. ¿El carbono tiene pares libres? No tiene pares libres, solamente tiene pares enlazantes. Por lo tanto, como no tiene pares libres, será que una molécula apolar. Apolar, ¿correcto? Otra forma de determinar si es una molécula polar. Analicemos, si por acá, por ejemplo, el vector momento dipolar a partir del átomo central se va hacia dónde? Hacia el lado del oxígeno. ¿Por qué se va hacia el lado del oxígeno? Porque obviamente el oxígeno es que más electronegativo, ¿no? Y obviamente para la parte del acá del lado izquierdo, también el momento dipolar se irá hacia dónde? Hacia la izquierda. Por lo tanto, si los dos momentos dipolares se van de un sentido hacia otro, ¿qué va a pasar? Las cargas se neutralizan. Por lo tanto, ¿acá cómo será? Será igual a cero, ¿no? Y como el momento dipolar es igual a cero, entonces, ¿qué será? Una molécula polar también, ¿no? Es otra forma de determinar. Ya, veamos la siguiente teoría. A ver. Ya vimos cuatro. Vamos a hacer un poco la parte de. Perdón. Chicos, perdón. Disculpen. Disculpen, disculpen. A ver, déjenme ver. A ver, a ver.
Ya chicos, entonces, por ejemplo, ¿no? Igualito acá, ¿no? Veamos la parte de acá, ¿no? Eh, este es el agua, ¿no? ¿El agua qué cosa tiene? El agua normalmente, si se dan cuenta, tiene una molécula polar, ¿no? ¿No? Es una molécula polar. ¿Por qué? Porque no tiene electrones libres, ¿no? No tiene electrones libres, pero es asimétrica, ¿no? Ya, pero el caso de la molécula polar, por ejemplo, no, perdón, el caso de la molécula de agua tiene un poco más de análisis, ¿no? Tú dirías, ¿no? Profesor, una pregunta. Tiene en este caso pares libres. Y usted me dijo que cuando tiene pares libres, ¿cómo se comporta en este caso cómo se comportaría en este caso el agua? Claro, como una molécula polar, ¿no? Como una molécula polar. Pero analicemos un poco, veamos un poco la parte anterior para que te des cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? A ver, cuando tiene pares libres, obviamente, el átomo central, ¿cómo será? Molécula polar. Cuando no tiene pares libres el átomo central, como es el carbono, ¿no? ¿Será qué? Molécula polar, ¿no? Hay que recordar eso. Cuando tiene pares libres, el átomo central, ¿no? Será molécula polar, ¿no? Y cuando el átomo central, en este caso, no tiene pares libres, será que en su átomo central obviamente será molécula polar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver esa parte justamente lo que estamos viendo, ¿no? Igualito, ¿no? Acá también es igualito, la misma molécula de agua, ¿no? Se está presentando nuevamente la molécula de agua, entonces será una molécula polar, porque como te dije, tiene que pares libres, ¿no? A ver, veamos acá. La zona negativa está definida por la mayor electronegatividad del cloro, que atrae más fuerte al par de electrones enlazantes, pero también es debido a los pares de electrones libres que este átomo de cloro posee. Dipolaridad instantánea. ¿Qué es una dipolaridad instantánea? Vamos. Se presenta en moléculas polares y no polares. Se manifiesta en moléculas no polares debido al desequilibrio de electrones que generan en forma instantánea una polaridad. Esta fuerza es responsable de que las moléculas no polares se atraigan entre sí. Se denomina fuerza de dispersión de London en moléculas polares debido a su desequilibrio, ¿no? De electrones constantes, generan una dipolaridad instantánea que se le suma a la permanente, ¿no? Veamos entonces la clasificación de fuerzas intermoleculares, por ejemplo, más directamente, ¿no? Para que tengas una idea, ¿no? Dice, en este caso, ¿cuándo se le llamará una fuerza de dispersión de London? Una fuerza intermolecular. ¿Cuándo se le llamará eso? Se le llamará cuando la dipolaridad es instantánea, pero además la sustancia es apolar. Si la sustancia es apolar, se le llamará obviamente una fuerza de dispersión de London, porque obviamente habrá una dipolaridad instantánea. Si la sustancia es apolar, ¿correcto? Sí. Permanente más instantánea, se le llamará que una fuerza dipolo-dipolo, más dispersión de London, ¿no? Si en este caso la molécula es polar, como el caso del hidrógeno con el flúor, hidrógeno con el oxígeno o el hidrógeno con el nitrógeno, será una dipolaridad permanente o más instantánea. ¿Y cómo se le llamará esa fuerza intermolecular? Fuerza intermolecular, se le llamará ¿qué? Se le llamará el puente de hidrógeno, lo que se presenta en el agua, ¿no? El enlace puente de hidrógeno. Ya, entonces decimos lo siguiente. Observación. Un tipo de fuerza dipolo y dipolo se ha seleccionado aparte de ser más fuerte, denominándose puente de hidrógeno, ¿no? Que se da obviamente entre el hidrógeno con el flúor, hidrógeno con el oxígeno o el hidrógeno con el nitrógeno. Si una molécula polar se ve rodeada de iones, se forma una fuerza intermolecular denominada ion dipolo, ¿ya? 3. Intensidad de las fuerzas químicas. ¿Dónde se produce la intensidad de una fuerza química? Dice que el enlace metálico dice que es mayor al enlace iónico. Y el enlace iónico es mayor a su vez que el enlace covalente. Y el enlace covalente es mayor que las fuerzas interatómicas, ¿no? Es decir que, es decir lo siguiente, ¿no? No, perdón. El enlace, disculpen, para que lo vean bien, para que lo vean más exactamente, el enlace metálico tú sabes que es mayor que el enlace iónico, como lo ves acá, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande. Tú sabes que el enlace iónico es mayor que el enlace iónico. No, el enlace metálico, perdón, es mayor que el enlace iónico.
Y a su vez, el enlace iónico es mayor que el enlace covalente. A todo eso se le llama las fuerzas interatómicas, las fuerzas que se dan entre los átomos. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, el ion dipolo, el ion dipolo me dice que es mayor que el puente de hidrógeno, y el puente de hidrógeno es mayor que el dipolo-dipolo. Y el dipolo-dipolo a su vez es mayor que la fuerza del hondo, ¿no? o el hondo, que también se le conoce. Entonces, todo esto que representa las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Entonces quiere decir, a mayor fuerza química, mayor punto de fusión y ebullición. Y la longitud de atracción es menor, por lo que se tendrá mayor densidad. ¿Ya? En hidrocarburos, por ejemplo, isómeros, se cumplirá que a mayor ramificación, menos estable. Tendrá menor punto de ebullición. 6. En moléculas apolares se cumplirá que a mayor masa molecular tendrá mayores propiedades físicas. Por ejemplo, decimos, ¿no? El gas cloro es mayor que, en este caso, que el gas oxígeno y mayor que el gas de hidrógeno. Entonces quiere decir que, en este caso, ¿quién tendrá mayor punto de ebullición? Obviamente, en este caso tendrá el gas cloro, ¿no? ¿Por qué? Porque su peso molecular, ¿cuándo es? 71. ¿Acá quién es? 32 y 2. ¿Y qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? En moléculas apolares se cumplirá que a mayor masa molecular tendrá mayores propiedades físicas. Ya está. Es decir, el cloro, el gas cloro con el gas oxígeno y el gas hidrógeno, los tres presentan ¿qué? Presentan o son moléculas apolares. Entonces, como son moléculas apolares, el que tiene mayor masa tendrá mayores propiedades que, como dice acá, mayores propiedades que físicas, ¿no? Por lo tanto, bien claro dice que el cloro, por lo tanto, tendrá, por tener mayor masa, que tiene 71, tendrá que mayor punto de ebullición. 7. Lo semejante disuelve a lo semejante. Una molécula polar se disuelve en una molécula polar, como el agua, ¿no? Es decir, si yo tengo una molécula un vaso de agua con otro vaso de agua, ¿no? Como los dos son semejantes, al disolverlo en una taza grande, por ejemplo, tendré igualmente agua, ¿no? Eso quiere decir. Ya chicos, veamos la siguiente teoría. A ver. Ya vimos la parte 4, ¿no? Correcto. Entonces, ya chicos, entonces vamos a empezar entonces con la parte de los ejercicios, ¿no? Ya terminamos la teoría. Vamos a hacer entonces con la parte de los ejercicios, que un poco lo van a entender un poco mejor, ¿no? ¿Ya? A continuación vamos a empezar la parte de los ejercicios, ¿no? Pero previamente, chicos, le voy a indicar, al terminar obviamente los ejercicios, le voy a indicar previamente qué es lo que qué es lo que tienen que resolver de tarea, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? A ver. Luego el término de los ejercicios que voy a desarrollar en la pizarra atrás, ¿no? ¿No? Ustedes ven, yo voy directamente, ¿no? Le voy a indicar qué es lo que tienen que realizar de tarea. A ver, vamos a ver. Lo que tienen que realizarme de tarea es la página del libro número 85, ¿ya? Número 85. Los problemas de practicando lo aprendido, ¿no? Y DECO son opcionales, no obligatorios, ¿no? Eso justamente les comuniqué a partir de la sesión anterior, ¿no? Justo algunos de sus compañeros me estaban preguntando acerca de ello, ¿no? ¿Ya? Me deben enviar obviamente 4 días como mínimo, ¿no? Luego de haber subido este video de esta sesión número 8 en la plataforma, ¿no? Pero algunos me indicaron justamente anteriormente que le daban como un plazo de 7 días, no hay problema, ¿no? La idea es que como mínimo sea 4 días y como máximo 7 días, si les indica en la plataforma, ¿no? El correo para la tarea tiene que ser de envío es alexandersubidomáximo89@yahoo.com, todo en minúscula, indicando obviamente, como saben ustedes, su nombre y su grado obviamente completo, ¿no? Su nombre completo y su grado, ¿no? Y las consultas siempre me lo deben hacer de 11 a 12, ¿no? Los días jueves, ¿no? ¿No? Al WhatsApp 95680-3317, atentamente quienes habla es el profesor Quispe, ¿no? ¿No? Esa es justamente toda la parte de la tarea que me tienen que desarrollar, ¿no? ¿Ya? Entonces, la página número 85 es que tienen que desarrollar, ¿no? Luego, entonces, chicos, comenzaré entonces con la resolución de los problemas, ¿no? A ver, lo que voy a desarrollar justamente es la página, en este caso, la página número 82, ¿no? Del problema número 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta el problema número 8, ¿no? Hasta la siguiente página, ¿no? Que obviamente ya saben que es el problema número 5, 6, ¿no? 6, 7 y 8, ¿no?
Ya, vamos a empezar a hacer entonces, ¿no, chicos? Vamos a empezar a resolver. A ver, en la pizarra atrás vamos a empezar a resolver, ¿ya? A ver, comenzamos entonces. Chicos, voy a poner un poquito más para que se vean, ¿no? ¿Ya? Comenzamos entonces a resolver, ¿no? A ver. Ya, pero previamente, chicos, previamente, vamos a resolver todo ello, ¿no? Como le digo, pero previamente ustedes verifiquen su libro, ¿no? Y vamos a comenzar a resolver directamente, ¿no? Ya, a ver, veamos, vamos a empezar a resolver, ¿verdad? Ya, en la pizarra que ustedes ven ahí, ahí vamos a comenzar a resolver, ¿ya? Ahí vamos a empezar a hacer. Ya, se van entonces al problema número 1 de su libro, ¿no? Ya, problema número 1, a ver. Me dice, en el problema número 1 me dice lo siguiente, ¿no? Justamente me dicen en el problema número 1, chicos, ya, ese es justamente del tema de lo que es fuerzas intermoleculares, ¿no? Fuerzas intermoleculares, ¿no? Ya, es lo que justamente es resolviendo en clase, ¿no? Ya vamos a poner resolviendo en clase. A ver. Vamos a poner acá resolviendo en clase, ¿no? Ya está, resolviendo en clase. Vamos a poner un poquito más por acá para que sea bien. A ver. Por ahí. Chicos, resolviendo en clase, ¿no? ¿Ya? Resolviendo en clase. Resolviendo, ¿no? En clase, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, resolviendo en clase. A ver. Ya, a ver, resolviendo en clase, ¿correcto? ¿Está? Ya, a ver. Empecemos entonces. A ver, problema número 1. En el problema número 1 me dice así, ¿no? En el problema número 1. ¿Qué me dice en el problema número 1? A ver. Me dice, de acuerdo a la teoría de repulsión, ¿no? TRP, la mayor repulsión se da. Ya yo especifiqué, ¿dónde se da la mayor repulsión cuando nosotros tenemos una molécula? ¿No? Recuerda lo siguiente, ¿no? La mayor repulsión, por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, la molécula de agua, ¿no? La molécula de agua. La molécula de agua, ¿cómo se presenta según justamente, según, según su geometría molecular? Se presenta de esta manera, ¿no? La molécula de agua. Vamos a ver, ¿no? Se presenta así, ¿no? Acá tenemos el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos dos puntos, ¿no? Dos puntos. Y acá está aquí el hidrógeno y el hidrógeno, por ejemplo. Te voy a mencionar como ejemplo, ¿no? Ya. Acá tenemos, obviamente, el oxígeno tiene ¿cuánto? Tiene 6 electrones de valencia. Acá hay 2, ¿no? Serían 3, 4, nos faltarían 2 más, ¿no? Acá le vamos a poner 2 más, ¿no? Lo vamos a poner así de esta manera, ¿no? Por acá que tenga sus 2 puntos, así, y por acá sus 2 puntos. Ahí estarían, ¿qué? Sus 6 electrones de valencia, ¿no? 2, 4, 5 y 6, ¿no? Y obviamente, ¿cuántos puntos tiene el hidrógeno? Un solo electrón de valencia, ¿no? Ahí está, uno y uno, ¿no? Un solo puntito, ¿no? Que comparte obviamente con quién, con el oxígeno, con un punto del oxígeno, ¿no? O con un enlace de valencia del oxígeno, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué observas? Si tú te das cuenta, ¿cuándo se presentaba la mayor repulsión? Cuando había que de par libre con par libre, ¿no? No sé si recuerdas. Cuando era de par libre en par libre, ¿no? En este caso, date cuenta que acá hay un par libre, acá también hay otro par libre. Entonces quiere decir que se da la mayor fuerza de repulsión cuando es par libre, ¿con quién? Con un par libre. Está en su teoría justamente que lo vimos, ¿no? Par libre con quién? Con par libre, ¿no? Cuando hay par libre con par libre, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Con par libre, estas dos. Cuando hay par libre con par libre, ¿se da qué? Se da que la mayor fuerza de repulsión, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería, por lo tanto, sería la clave C, ¿no? La clave C. Par libre y par libre, ¿no? Cuando hay un par libre con un par libre, ¿qué se da? Una mayor fuerza de repulsión. ¿Ya? Sería la respuesta que sería la clave C, ¿ya? A ver, el siguiente problema, me dice número 2, me dice, indica cuál de las siguientes moléculas son apolares. ¿Cuál de las siguientes moléculas son apolares? Me da en este caso el gas oxígeno, me da ¿qué más? El HCHO, y luego me da el bromuro de hidrógeno. Ya, vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizarlo. Si se dan cuenta, a ver, acá voy a poner acá abajito, ¿ya? Para que lo vean bien. Número 2.
Dice, si se dan cuenta ustedes, a ver, si se dan cuenta, a ver un momento, a ver, chicos, un momento, ya. Si se dan cuenta, para que vean bien, tengo en la primera, ¿no? Obviamente en el número 1 tengo aquí, en la primera afirmación, en la primera proposición, me dice acá en este caso, ¿no? Tengo el O3, el O sub 3, ¿no? ¿Qué viene a ser eso? No, el O sub 2, perdón chicos, el O sub 2, que es el gas oxígeno, ¿no? Ya está. El gas oxígeno, les pregunto a ustedes, el gas oxígeno, primeramente tenemos que llevarlo a su geometría molecular. ¿Cuál es su geometría molecular? Si lo llevamos a su geometría molecular sería así, ¿no? Sería algo así. El gas oxígeno se presenta así. Oxígeno por acá, ¿no? Luego, ¿qué más? Luego, doble enlace, oxígeno, ¿no? Acá iban 4, ¿no? 4. Ya. Compacto en este caso acá tendría que, el oxígeno debe tener que 6 electrones de valencia. Acá tienen 2 puntitos. ¿Le faltaría cuánto? Le faltaría obviamente, le faltaría 4, ¿no? Entonces los 4 estarían acá, ¿no? Como rayas podría poner, ¿no? Una acá y otra acá, ¿no? Y otra acá y una acá. Ahí está. Ya, listo. Ahora observa. Eso es una pregunta. ¿Será una molécula polar o apolar? Yo te dije justamente la teoría, ¿no? ¿Cómo determinamos una molécula polar o apolar? La molécula polar se determina cuando tiene, en este caso, una forma rápida. Cuando tiene, en este caso, pares libres. Observa, ¿el oxígeno con el oxígeno acá tienen pares libres? ¿Tienen pares libres o no? Mira, observa. Ah, profe, en este caso sí, mira, tiene par libre y par libre. Allá. Y si tiene par libre y par libre, será normalmente, tú sabes normalmente que es una molécula, ¿no? Es una molécula, en este caso, supuestamente sería, así como lo ves, ¿no? Sería, profe, una pregunta, ¿sería normalmente esa molécula? Sería una molécula polar, porque normalmente tiene que pares libres. Pero hay excepciones a la regla. Hay excepciones, mira, date cuenta. En este caso, para el gas oxígeno, como son dos moléculas y dos átomos iguales, ¿será qué? Será apolar, ¿ya? Será una molécula apolar, ¿ya? Será una molécula apolar, ¿correcto? ¿Por qué? Normalmente yo te dije cuando tenía pares libres, era una molécula, en este caso, que era una molécula eh, polar, ¿no? Era una molécula polar, ¿no? Pero en este caso, normalmente como son dos átomos iguales, o ser átomos iguales será que una molécula polar. Es una excepción a la regla, ¿ya? Y justamente eso lo vimos en lo que son enlaces covalentes, ¿no? ¿No? Ahí hay que analizar siempre para cuando son en este caso dos átomos iguales, ¿no? Hay que analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los dos, como son átomos iguales, obviamente los dos, ¿qué? Como que digamos, como que las cargas se anulan. Entonces, si la carga se anula, ¿qué es? Una molécula, ¿qué? Una molécula polar. ¿Entiendes? Es una molécula polar, ¿por qué? Porque son dos átomos iguales, ¿ya? Pero normalmente la forma rápida de determinar en la mayoría de casos es que cuando tiene pares de electrones libres sería polar. Pero en este caso no, esta es una excepción a la regla, ¿eh? ¿Por qué? Porque son dos átomos iguales. Cuando son dos átomos iguales sería apolar, ¿ya? Número 2. Veamos el número 2. A ver, el número 2 me da en este caso, me da el HCHO. Ya, primeramente chicos, este de acá, el HCHO, normalmente es un elemento que no, digamos, es un elemento que a simple vista, ¿no? Yo lo estoy denominando que no es una molécula, no es una molécula polar directamente, ¿ya? Es una molécula normalmente así como está, que digamos que no tiene una geometría específica molecular, ¿ya? Es un elemento que le han puesto, lo han creado de la nada, ¿no? Pero sí, así como se observa, no es un elemento conocido, una molécula conocida. Entonces, por no ser una molécula conocida, se denomina en este caso que normalmente una molécula eh, en este caso una molécula que es obviamente, es polar, ¿no? Que es obviamente polar, ¿no? ¿No? Y a ver, listo. Entonces, vamos con la número 3. La número 3 también es considerada en este caso que, la número 3 es considerada también una molécula, vamos a analizarlo, pues, si es polar o no polar, ¿no? El 3. La idea es que sobre todo quiero que ustedes lo analicen el 1 y el 3, ¿no? Esas son las principales, ¿ya? En el caso del 3, vamos a ver, yo tengo el H en este caso, ¿qué? El bromuro de hidrógeno, ¿no? Ya, y el bromuro de hidrógeno yo quiero convertirlo, en este caso, tengo que convertirlo a su geometría molecular para determinar si es polar o no polar, o si es polar o apolar. Entonces, ¿qué hacemos? El bromo se encuentra
El bromo se encuentra, en este caso, el bromo en este caso, se encuentra, en este caso, en el grupo 7A, en el grupo 7, ¿no? En el grupo 7, es un halógeno. Entonces, tendrá que 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y el hidrógeno? ¿Dónde se encuentra el hidrógeno? El hidrógeno tendrá un solo electrón de valencia. Un puntito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ¿qué es lo que va a pasar? Este X con este Y, acá como estos dos son dos metales, habrá un enlace covalente. Entonces, como hay un enlace covalente, ¿qué pasa? Tendrán que compartir, ¿qué? Electrones. Es decir, el X tendría que estar acá, al mismo nivel que el puntito del hidrógeno. Entonces, compartirán electrones. Entonces, ¿cómo será? Su geometría molecular sería de esta manera, ¿eh? Decimos, su geometría sería así. Decimos, sería así. Acá estará el hidrógeno, ¿correcto? El hidrógeno, ¿no? Compartirá, obviamente, ¿qué? Un electrón con quién? Con el bromo. Entre los dos compartirán un par de electrones, ¿no? Y el bromo estará de esta manera, ¿no? Estos dos X se volverán como si fuera una línea, ¿no? 1, 2 y 3, ahí está. Esa sería la geometría molecular del bromuro de hidrógeno. Ahora observa, quiero saber si esta molécula es polar o apolar. Pues simple, ¿no? Recuerda, cuando en este caso, mira, los dos electrones, en este caso observa los dos átomos, el bromo como el hidrógeno. ¿Ya? Son átomos que, átomos diferentes. Además de que el bromo obviamente es más electronegativo que el hidrógeno. Y date cuenta, el bromo que tiene pares de electrones libres, pares de electrones no enlazantes o pares de electrones libres. Entonces, como tiene la regla dice que cuando tiene pares de electrones libres, le llamará que polar o apolar. A ver, se le llamará que polar. ¿Ya? Se le llamará polar. Entonces, el bromuro de hidrógeno es una molécula polar. Es una molécula polar, ¿correcto? Vamos a poner un poquito más abajo para que se vea. ¿Ya? Ahí está. El bromuro de hidrógeno, por lo tanto, será que una molécula polar, ¿no? Una molécula polar, ¿correcto? Ya chicos, ahí lo pueden copiar, lo pueden ver bien, ¿ya? El bromuro de hidrógeno, por lo tanto, será una molécula polar. Respuesta, la número 2, ¿cuál sería? En la número 2. Voy a borrar la parte del número 1, pero de todas maneras, la respuesta, ¿cuál sería, no? En este caso, el número 2, ¿qué cosa es? El 2. El 2, vamos a poner acá el 2, ¿qué cosa era el 2? El 2 era, obviamente, el número 2, vamos a ponerlo por acá, disculpen. El número 2 sería en este caso, el número 2 que justamente les dije, era una molécula que es una molécula en este caso polar también, ¿no? Polar, el número 2. Pero no es una molécula conocida, pero en realidad es una molécula polar, ¿no? Entonces decimos, por lo tanto, que la única cuál sería, porque me indica cuál o cuáles de las siguientes moléculas son apolares. Entonces, ¿quién sería nada más apolar? Nada más la número 1, pues esa sería la respuesta, la única polar, la número 1. Esta nada más sería la que, la molécula que apolar, ¿no? O sea, el gas oxígeno, ¿no? Respuesta del problema. Pueden copiarlo, no hay problema, ¿no? Ahí pueden verlo un poco. Ya chicos, seguimos con el siguiente problema. Seguimos con el problema en este caso número. Seguimos con el problema en este caso número 3, ¿no? Número 3. A ver. En el número 3, a ver, ¿qué me dice en el problema número 3? A ver. Vamos a poner un poquito más arriba para que se vea, ¿no? Ahí ya. Ya listo. ¿Qué me dice en el problema número 3? A ver, en el problema número 3 me dice lo siguiente. Señale la alternativa que contiene proposiciones verdaderas en relación con las fuerzas intermoleculares. Dice, señale la alternativa que contiene las proposiciones verdaderas en relación con las fuerzas intermoleculares. El cloruro de hidrógeno se presenta interacciones dipolo-dipolo. A ver, ya, en el cloruro de hidrógeno se presentan interacciones dipolo-dipolo. En este caso, para mí sería en este caso, la primera sería en este caso falsa, ¿no? No se presenta interacción dipolo-dipolo. ¿Eh? Número 2, en romano, el amoníaco, ¿se presentan enlaces puente de hidrógeno? En el amoníaco. En este caso, en el amoníaco, sí, verdadero, sí se presentan enlaces puente de hidrógeno. Recuerda, ¿cuándo se presentaban enlaces puente de hidrógeno? Cuando había el hidrógeno se unía con quién, con el oxígeno o con el nitrógeno, ¿no? O con quién, o con el flúor. ¿Ya? Recordar eso. Entonces, como el hidrógeno se une con el nitrógeno, automáticamente, ¿qué se presentará? Enlace puente hidrógeno, verdadero. Eso está en su teoría. En el etano, C2H5, en el etano, C2H5, en el etano, dice, se presentan
fuerza del hondo, verdadero, ¿no? Se presenta la fuerza del hondo, es verdadero. Entonces decimos, por lo tanto, la 2 y la 3, no, en este caso decimos no, en el etano, no, perdón, el etano. Se representan fuerzas del hondo, no, sería falso, ¿no? Falso. En este caso, únicamente las verdaderas, ¿no? Serían, perdón, como lo he dicho justamente en la número 1, en este caso sí sería verdadero, ¿no? La número 1 sería verdadero. Y la número 2 también es verdadero. La 3 es falso. Entonces decimos que la respuesta, ¿cuál sería en la número 3? En la número 3 decimos que sería verdadero ¿quién? La 1 y ¿quién más? La 1 y la pregunta número 2. La 1 y la afirmación número 2. La afirmación 1 y la afirmación 2, ¿cómo son? ¿Verdad? Verdaderos. ¿Ya? Verdaderos. ¿Ya? Y obviamente la afirmación 3 es falsa. ¿Eh? La afirmación 3 es falsa. Ese chicos, esa es la respuesta. ¿Cuál serían las afirmaciones verdaderas? La 1 y la 2 nada más, ¿ya? La 1 y 2. ¿Ya? Porque recordad, ¿no? El cloruro de hidrógeno, en la número 1, ¿qué te dice? En el cloruro de hidrógeno, ¿se presentan interacciones dipolo-dipolo? Sí, es cierto. Se presenta una interacción dipolo-dipolo, ¿no? ¿Ya? Eh, en la número 2, en el amoníaco NH3, ¿se presentan enlaces puente hidrógeno? También verdadero, ¿no? Y la número 3 es falsa, nada más. Ya, a ver, así. Ya, chicos, entonces esa es justamente la respuesta en la 3, ¿no? La 1 y la 2 verdadero y la 3 es falsa, ¿no? Ya, sigamos entonces con el número 4. A ver, número 4. En la número 4 me dice así, ¿no? Determina la geometría molecular y electrónica del siguiente compuesto, ¿no? Determina la geometría molecular y electrónica del siguiente compuesto. ¿Ya? El HCN, ¿no? El HCN. ¿Ya? Entonces decimos por acá, miren, ¿sí? Decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente, tenemos al H, ¿no? Al H, C, y tenemos en este caso el HC con 3 enlaces, ¿no? Con 3 enlaces. Un triple enlace. Ya está, un triple enlace. ¿Unido con quién? Unido con el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno por acá. ¿Y el nitrógeno cuántos puntitos tiene? Tiene 2 puntitos, tiene un par de electrones libres. Ahí está. Ya, listo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos entonces? Decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. A ver. De acuerdo a esta geometría molecular que presenta, en este caso, el compuesto, ¿no? El cianuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, mira, observa. ¿Quién es el átomo central? Observamos, el átomo central viene a ser el carbono, ¿sí o no? El átomo central viene a ser el carbono. Ahí está, el carbono. El carbono normalmente, ¿cuánto de ángulo está alejado en comparación del hidrógeno y del nitrógeno? ¿Cuánto es su ángulo de alejamiento? ¿Cuánto es? Lo vamos a copiar si gusta acá nuevamente. Tenemos acá el hidrógeno, tenemos acá aquí el carbono, tenemos acá un triple enlace, unido con ¿qué? Con el nitrógeno, ¿no? Y obviamente el nitrógeno que tiene 2 puntitos. ¿Cuánto viene a ser en este caso el alejamiento que tiene el carbono en comparación con el nitrógeno y el hidrógeno? ¿Cuánto es ese ángulo? Ese ángulo de alejamiento es ¿cuánto? De acá a acá, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Qué forma tiene, profe? Una forma lineal. Tiene una forma lineal. Pero decimos, por lo tanto, su geometría molecular, ¿cuál será? La geometría molecular será en este caso, geometría molecular será en este caso, ¿cuándo será su geometría molecular? Será de la forma lineal. Lineal. Será de la forma lineal. ¿Ya? La forma lineal. ¿Listo? Y su geometría electrónica también será de la forma lineal. Y esa sería la respuesta, ¿no? Ahí está. Porque te dice, determina la geometría molecular y electrónica del siguiente compuesto, ¿no? ¿Cuál sería la geometría molecular y electrónica? Lineal, ¿no? Esa sería. Tanto la geometría molecular como la geometría electrónica sería lineal. ¿No? Esa sería la respuesta. Ya chicos, seguimos con el problema número 5. A ver. Problema número 5. A ver. Dice, en el problema número 5 me está diciendo lo siguiente. A ver. La hibridación del carbono en el propeno. ¿Ya? El propeno. ¿El propeno qué compuesto? ¿Cuál es el compuesto del propeno? A ver. Dice acá, el compuesto del propeno dice que es CH3. CH3. ¿Qué más?
CH3, CH, ¿qué más? Doble enlace, ¿no? Doble enlace. Y tiene un, ¿qué? Un CH2. Ahí está, ¿no? CH2. Ya. Y te dice, la hibridación del carbono en el propeno, ¿ya? Para determinar la hibridación, en este caso, de este hidrocarburo que viene a ser el propeno, lo que hacemos es lo siguiente. Primer paso, ¿cuál es? Esta fórmula es una fórmula desarrollada completa ¿no? Del elemento. Ahora lo vamos a decir que en su fórmula más general, una fórmula más semidesarrollada, ¿no? O sea, para que tú veas cómo es su forma, su estructura más general. Y así puedan ir a analizar la hibridación, que es lo que me está pidiendo. Recordar, la hibridación, ¿qué cosa es? Es cuando, en este caso, un orbital S le da un orbital S, en este caso, o un electrón del orbital S le da un electrón ¿hacia quién? Hacia un orbital P. ¿Para qué? Para que se vuelva más estable, ¿no? ¿Y cuáles son las formas, en este caso, de hibridación? Para el caso del carbono, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el carbono, un carbono con un carbono que tiene un enlace simple, ¿qué tipo de hibridación se dará? Se hará la hibridación de la forma, se hará la hibridación de la forma, en este caso, sp. Sí, en este caso se hará la hibridación de la forma que simple, se le llama la forma simple. Acá hay un enlace simple. ¿Qué se hará? Se hará la hibridación de la forma que sp3. ¿Correcto? Ya. Si yo tengo un carbono con un enlace doble, o sea, entre los dos carbonos tiene un enlace doble, se hará que esto obviamente es que es un enlace doble, le ponemos doble. Ya, doble. Vamos a poner doble, ¿ya? Ahorita vamos a poner, si es doble. ¿Qué se hará acá? ¿Qué se presentará? ¿Qué se presentará ahí? Se presentará una hibridación de la forma sp2. ¿Correcto? Profe, una pregunta. ¿Y si fuera, por ejemplo, de un carbono con un triple enlace? O sea, si entre el carbono y carbono habría un triple enlace, ¿qué se presentará? ¿Cómo será la hibridación? La hibridación será de la forma Cp. ¿Ya? La hibridación será de la forma Cp. Entonces, para determinar la hibridación de este compuesto, tenemos que, ¿cómo? ¿No? Desarrollarlo en su estructura general. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿no? Le hacemos las fórmulas, ¿no? En este caso, semidesarrolladas, ¿no? O su estructura más general. Entonces, decimos lo siguiente, mira. Decimos por acá. Acá estará en este caso, acá estará el carbono. Acá tenemos un carbono. Luego tendremos que en este caso un carbono por acá. Luego tendremos que doble enlace, el carbono. Luego tendremos que el hidrógeno, ¿no? Ahí está el hidrógeno. Por acá también habrá otro hidrógeno. Luego, ¿qué más? Por acá, ¿cómo será? Por acá también puedes poner el hidrógeno hacia arriba. Por acá también tendría en este caso. Acá tiene que tres hidrógenos. Entonces sería que una, dos y tres. Ahí está. Ya hicimos la fórmula más general o semi-desarrollada también, ¿no? Para determinar la hibridación, ¿no? Porque a mí me está pidiendo determinar la hibridación del carbono, ¿no? En el caso del propeno, que es el propeno. ¿Ya? Esto se llama que el propeno, obviamente, no lo olvides, ¿no? Todo este compuesto se llama que el propeno, es un hidrocarburo, ¿no? Propeno. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está. ¿Qué hacemos? Decimos lo siguiente, ¿no? Mira, observa. Entre este carbono, con este carbono, ¿qué tipo de enlace se produce? A ver, mira. Ahí, quiero que observes eso. ¿Qué tipo de enlace se produce entre el carbono y el carbono? Cuando hay un simple enlace. Cuando hay un simple enlace, ¿cómo será la hibridación? La hibridación será de la forma que, la hibridación será de la forma que, cuando hay un simple enlace, sp3. ¿Correcto? Será de la forma, vamos a poner un poquito acá. Será de la forma, acá se producirá ¿qué? ¿Qué se produce ahí? Una hibridación de la forma sp3. Cuando de carbono y carbono hay un simple enlace. ¿Ya? Acá, en el caso de acá, este carbono, observa, este carbono se une con el carbono de acá, ¿sí o no? Como se une con el carbono de acá, ¿qué hablamos? Simple enlace. Entonces, ¿cómo será la hibridación para este carbono? ¿Qué tipo de hibridación será? También, en este caso, si te das cuenta, acá sería, este carbono se une con este carbono, ¿sí o no? ¿Y este carbono con quién se une a su vez? Este carbono. Se une con ese carbono ahí, ¿no? Se une con ese carbono ahí. Entonces, ¿cómo será su forma acá? Su hibridación será, cuando es un enlace doble, de carbono a carbono, será que su hibridación sp2. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, mira, observa. Este carbono también a su vez, ¿con quién se une? Con este carbono de acá, ¿sí, no? Entonces, ¿cómo será esta hibridación de acá? Este carbono se une con este carbono de acá. Entonces, ¿cómo será su hibridación? Su hibridación será de la forma que, de la forma
De la forma, ¿será que? De la forma SP, SP, SP2 también igualmente, ¿no? Correcto, listo. Entonces, ahí está. Esa sería la respuesta, ¿no? Me dice, la hibridación del carbono en el propeno, ¿cuál sería? SP3, SP2 y SP2. Tendría tres hibridaciones, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Bien, chicos? Ahí está. Sigamos entonces con el problema número 6. Pueden copiarlo bien, ¿no? Pueden copiarlo bien, pueden para que lo visualicen bien, ¿no? Les doy un tiempo para que lo visualicen bien. Ya, listo. Ahora sí, porque vamos con el problema número 6. A ver, en el problema número 6, ¿qué me están pidiendo? Me dicen así, problema número 6. Dice, determina la geometría electrónica del carbono en el eteno, dice. Determina la geometría electrónica del carbono en el eteno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? La geometría electrónica del carbono en el eteno. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese compuesto, el eteno? El eteno tiene según lo que me dice, el eteno es CH2, doble enlace CH2. Ya. Ahí me da el compuesto. El eteno es que es este acá. CH2, doble enlace, CH2. Ahí está. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, este compuesto, ¿cómo se le llama? Eteno, ¿no? El eteno. Ahí está, vamos a poner el eteno. Ya está. El eteno. Ya. Y me dice determina la geometría electrónica del carbono en el eteno. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí como está, esta es una fórmula desarrollada. ¿Desarrollada de qué? Del eteno, que es un hidrocarburo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar la geometría electrónica? Tenemos que desarrollar, obviamente, su geometría, obviamente, molecular, ¿no? O su geometría, obviamente, como debe ser normalmente, ¿no? En función, obviamente, ¿de quién? De sus electrones de valencia, ¿no? Entonces decimos, su geometría más o menos de ese compuesto sería de esa manera, ¿no? Sería así, ¿no? A ver, sería así. Tendríamos, en este caso, al carbono por acá, ¿no? Al carbono, porque el carbono es más electronegativo. Luego tendremos doble enlace, carbono por acá, y el hidrógeno estaría de esta manera, ¿no? Un hidrógeno por aquí y otro hidrógeno por acá. Un hidrógeno por aquí y otro hidrógeno por acá. Ahí está. Esa es la forma en este caso de quién? Del eteno, ¿ya? Del eteno. Es decir, los dos carbonos estarán con su doble enlace en la parte central. ¿Por qué? Porque los dos carbonos son más electronegativos, ¿no? Y los hidrógenos obviamente compartirán un electrón. ¿Con quién? Con el carbono. Un electrón con el carbono. De esa manera estarán, ¿no? De esa manera estarán en su geometría molecular. Entonces la pregunta es, ¿cómo será? ¿Será en este caso una geometría planar, o también en este caso con un ángulo de enlace de cuánto? De 120, es decir, entre él y él, ¿cuánto habrá? ¿Cuál será su ángulo de enlace? Entre el carbono y el carbono, ¿cuál será? 120 grados, ese sería su ángulo de enlace, ¿ya? 120 grados. Profe, una pregunta, y cuando tiene 120 grados, ¿cómo será? Será una geometría triangular plana, ¿ya? Entonces su geometría electrónica sería ¿quién? Una geometría triangular plana. La geometría electrónica, como su geometría, en este caso molecular, ¿cómo será? Su geometría electrónica y su geometría molecular, ¿cómo será? Geometría molecular, ¿cómo será? ¿Será que triangular planar? ¿Ya? ¿Cómo será? Triangular planar. ¿Ya? Geometría tiene la, ¿no? Geometría. ¿Ya? ¿Cómo será? ¿Cómo será su geometría electrónica y su geometría triangular molecular? Será una geometría que triangular planar, ¿no? Lo vamos a poner acá. Sería triangular. Vamos a ponerlo bonito para que lo veas. Sería una geometría triangular planar, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Triangular planar, ¿no? Ahí está. Listo. Sería una geometría triangular planar, ¿ya? Y esa sería la respuesta del problema. Chicos, esa sería la respuesta del problema. Y para que lo vean un poco mejor, ¿ya? Sería una geometría triangular planar. Profe, una pregunta. ¿Y cuál sería la hibridación? Por ejemplo, ¿quieres saber un poco más? No hay problema.
Si te das cuenta, la hibridación, ¿cómo sería? Acá sería que para este carbono sería la hibridación, ¿cuánto? SP, SP2, ¿no? Y para el caso de este carbono, ¿cómo sería su hibridación? También SP2. ¿Por qué? Porque recuerda, este carbono con este carbono con el doble enlace, y este carbono con el carbono de acá con el doble enlace. Cuando el enlace de carbono a carbono es doble, se llamará sp2 para este carbono. ¿Y para este carbono cómo será? Sp2 también, ¿no? Ya chicos, continuemos entonces, problema número 7. ¿Ya? Problema número 7 y cuando terminamos, ¿ya? Para verlo un poco bien. Problema número 7. Ya, problema número 7, a ver. En el problema número 7 decimos lo siguiente, en el problema número 7, a ver. Determine si las siguientes moléculas son polares o apolares, ¿no? ¿Ya? Ya. Primera molécula. Me dice si son polares o apolares. A ver, la primera molécula, vamos a ver si es polar o apolar, ¿no? Polar o apolar, ¿no? Primera molécula, decimos el Cl2, 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 ¿qué me dice? Cl2O, ¿no? Ya está. Ya, vamos a analizar si es polar o apolar, ¿no? Analicemos rapidito, ¿no? A ver, decimos, el oxígeno estaría acá en el medio, ¿no? Ahí está. El cloro estaría en este caso, los cloros estarían a los costados. Un cloro por acá y otro cloro por acá. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, se supone que acá va a ser de esta forma más o menos. Va a ser más o menos así, ¿no? En este caso, el oxígeno en este caso va a tener en este caso dos pares de electrones no enlazantes, ¿no? El cloro obviamente va a tener tres pares de electrones no enlazantes. Acá también tres pares de electrones no enlazantes, ¿no? Y van a compartir entre el oxígeno y el cloro un solo par de electrones, ¿no? De esa manera. Esa va a ser su geometría, ¿no? Su geometría obviamente, ¿no? Molecular, ¿no? Entonces, analicemos, ¿no? El oxígeno, que es la parte central, una forma de determinar si la molécula es polar o apolar es cuando tú observas el átomo que está en la parte central. El oxígeno que está en la parte central tiene pares de electrones libres. Sí tiene pares de electrones libres, profe. Como tiene pares de electrones libres, además que sus elementos, sus demás elementos son diferentes, decimos que esta molécula, ¿cómo es? Polar. Esta molécula es polar. ¿Ya? Ahí está. El siguiente, el 2. El número 2, a ver. Número 2. La afirmación número 2. A ver, dice acá. El H2, eso, el H2, ¿correcto? El H2O2. Ya, el peróxido de hidrógeno, ¿no? El peróxido de hidrógeno. Veamos, se llama el peróxido de hidrógeno, ¿no? Decimos, hacemos obviamente su estructura molecular, ¿no? Más o menos es así, ¿no? El oxígeno obviamente va a ser más electronegativo, entonces va a estar de esta manera, ¿no? El oxígeno estaría por acá, ¿no? Más o menos así. El oxígeno estaría por acá. Más o menos el otro oxígeno estaría por acá, ¿no? Acá estaría el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno estaría por acá. Ya, y el otro hidrógeno estaría por acá, ¿no? Ya, más o menos así. Y acá obviamente ahora, en este caso, el hidrógeno compartirá con el oxígeno un par de electrones, ¿no? Ahí está. El hidrógeno compartirá con el oxígeno un par de electrones. Ya, ¿qué más? Eh, Obviamente entre el oxígeno y el oxígeno que habrá una sola compartición de electrones, ¿no? ¿Ya? Y cuántos electrones o cuántos pares de electrones no enlazantes tendrá el oxígeno? Cada oxígeno de estos. Tendrá en este caso una y dos. Y acá también tendrá, ¿cuánto? Una y dos. ¿No? En este caso uno y dos, ¿no? Tendrá en este caso una y dos. Ya, a ver, más o menos así, ¿no? Ya. ¿Listo? O sea, quiere decir que el oxígeno tendrá que dos pares de electrones enlazantes, no enlazantes, o dos pares de electrones libres. Acá también, dos pares de electrones libres. ¿Ya? Cada uno de los oxígenos tendrá dos pares de electrones libres. ¿Ya? Y a su vez, cada oxígeno compartirá un par de electrones ¿con quién? ¿Con quién? Con el hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Este rayito lo voy a poner un poco mejor acá, por acá, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué decimos? Queremos saber si en este caso es una molécula polar o apolar. Ya, mira, observa.
En este caso, cuando tú observas que los elementos centrales son iguales, y observa, oxígeno y oxígeno son los elementos centrales, ¿no? Y son iguales. Cuando los elementos, en este caso centrales, son iguales, ¿qué se cumplía? Que la molécula era polar o apolar. Era apolar, porque normalmente la mayoría de ustedes dirían, ¿no? Allá, como el oxígeno y el oxígeno tienen electrones libres, o pares de electrones libres, es polar. No, pero en este caso, date cuenta, mira, hay una excepción a la regla. En este caso, los átomos que están, los átomos centrales, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Oxígeno y oxígeno. Entonces, para esos casos, cuando los átomos son iguales, será que una molécula que los átomos centrales son iguales, será que una molécula que apolar. Entonces, este compuesto que será un compuesto apolar. ¿Ya? Listo. Ya, pues, ahí lo estoy dejando para que lo copie un poco, ¿no? Ya, para seguir con las siguientes proposiciones. Entonces, vamos a seguir con el problema 7, ¿no? Lo que nos falta, ¿no? Nos falta el 3, el 4 y el 5, ¿no? Sino que por el tema del espacio, ¿ya, chicos? Ya continuamos entonces. Afirmación número 3. Vamos a ver si es polar o no polar esa molécula de la afirmación número 3, ¿no? Le decimos 3. En la 3 me está dando en este caso, en la 3 me dice, en este caso, en dióxido de carbono, ¿no? Me da el dióxido de carbono, el CO2. El CO2, a ver, el CO2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería en este caso para el CO2? Mira, ¿quién sería más electronegativo en este caso? Normalmente sería el oxígeno, pero hay dos oxígenos, ¿no? Su fórmula en este caso, su forma para el dióxido de carbono, su forma molecular sería de esta manera, ¿no? Su estructura molecular sería así, ¿no? En este caso, los dos oxígenos estarían en la parte extrema, ¿no? Acá estaría el oxígeno y acá también estaría otro oxígeno. Y el carbono estaría en la parte del medio, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? Entre el oxígeno y el carbono, ¿cuántos electrones compartirán? Entre un carbono y oxígeno, ¿cuántos pares de electrones compartirán? Bueno, pues simple, ¿no? Compartirán en este caso doble enlace y doble enlace, ¿ya? Compartirán doble enlace y doble enlace, ¿ya? Y recuerda, pues, ¿el carbono cuánto tiene? El carbono normalmente tiene 4 electrones de valencia, porque está obviamente en el grupo 4A, ¿no? 4A, entonces ¿será cuánto? 4 electrones de valencia, ahí está. Entonces por eso que comparte obviamente con el oxígeno, ¿qué? Dos pares de electrones, ¿no? Para cada lado, ¿no? Acá hay dos, y acá hay dos electrones para el carbono y dos electrones, entonces habrían 4 electrones, ¿no? Quiere decir que el carbono tiene ¿cuánto? 4 electrones de valencia, ¿no? Porque está en el grupo 4A. Y a su vez, el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6. Acaban 2, faltarían 4, entonces los 4 estarían como, estarían normalmente así, ¿no? De esta manera. Ahí estaría así, ¿no? 1, 2, 1, 2. Ahí están. Recuerda, cada línea equivale a 2 puntitos, es decir, acá habrían 2, 4, acá habrían ¿cuánto? Acá habrían 2 pares de electrones, más los 2 pares de electrones que están acá. No, acá habrían 2 pares de electrones, ¿no? Más 2 electrones más, o sea, más un par de electrones, habrían 6 electrones, ¿no? Para el oxígeno, ¿no? Ahí está, ese es más o menos su geometría molecular, ¿no? Su estructura, ¿ya? Quiere decir que el carbono con el oxígeno comparten, ¿qué? 2 pares de electrones, ¿no? 2 pares de electrones, tanto para acá como para acá. Y los oxígenos, los oxígenos en cada lado, ¿cuántos pares de electrones libres tienen? Tienen 2 pares de electrones libres. Ahí está, ¿no? La línea representa un par de electrones libres, ¿no? Entonces sería acá un par de electrones libres más un par de electrones libres, serían 2 pares de electrones libres. Más 2 más serían 4 pares de electrones libres, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo será esta molécula? ¿Polar o apolar? Nos fijamos en el átomo central, que viene a ser el carbono. Fíjate bien en el átomo central que es el carbono. El carbono, te pregunto, el carbono tendrá en este caso, el carbono tendrá pares de electrones no enlazantes, o sea, pares de electrones libres. ¿No tendrá eso? No tiene pares de electrones libres. Como no tiene pares libres, ¿será qué? ¿Polar o apolar? Cuando no tiene pares libres, será en este caso una molécula que apolar. Muy bien. No te has equivocado. Esa es la forma práctica, ¿no? Será que una molécula apolar. Ya está listo. Ahí está, apolar. ¿Por qué? Porque el átomo central no presenta pares de electrones libres. Como no presenta pares de electrones libres, será una molécula polar. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Vamos con el número 4, ¿no? Número 4. En el número 4 me dice, a ver, el número 4 viene a ser en este caso el seleniuro de hidrógeno, ¿no?
Entonces sería que en este caso tendrías que H, H2S. Ya, significa el seleniuro de hidrógeno, ¿no? Ya. Y vamos a ver si esta molécula es polar o polar, ¿no? O apolar, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos que hacer su geometría molecular. Entonces decimos, el selenio normalmente está en el grupo 6A. El selenio normalmente está en el grupo 6A, ¿ya? Como está en el grupo 6A, tendrá que 6 electrones de valencia. Entonces, el selenio será que obviamente más electronegativo que quién, que el hidrógeno. Por lo tanto, el selenio estará por acá, ¿no? Vamos a poner así. De esta manera. Y el hidrógeno estará por acá y mi hidrógeno estará por acá. ¿Ya? De lo cual, entre el selenio y el hidrógeno compartirán ¿qué? Compartirán un par de electrones. Acá también, otro par de electrones. ¿Ya? Otro par de electrones. ¿Y el selenio cuántos electrones libres tendrá? Si está en el grupo 6A, ¿tiene cuánto? Tiene 6 electrones de valencia, 6 puntitos. Acá hay 2 puntitos, acá tener 4, ¿no? Entonces esos 4 irían ¿dónde? Esos 4 irían de esta manera, ¿no? Acá. Ahí está. ¿No? Recuerda que cada rayita representa ¿qué? Cada rayita representa un par de electrones, ¿no? Entonces acá habrían 2 pares de electrones, o sea que serían 4 rayitas, ¿no? Más 2 electrones más serían ¿cuánto? 6 rayitas, 6 puntitos, ¿no? 6 puntos, o sea que quiere decir que el selenio tiene que 6 electrones de valencia, ¿no? Y está en el grupo 6A. ¿No? Listo. Ahora decimos, analizando según su geometría molecular, ¿no? Ya la hemos desarrollado, vamos a ver si esa molécula es polar o apolar. Ya, recordar, método práctico. Si el selenio obviamente presenta par de electrones libres, que es la parte central, la pregunta es, ¿será una molécula polar o apolar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Polar o apolar? ¿Mm? En este caso, si presenta en este caso par de electrones libres, normalmente ¿qué será? Una molécula polar, ¿no? Polar, ¿no? Una molécula polar. Pero hay que analizar, acá hay un caso interesante, debemos analizarlo bien. Mira, si te das cuenta, el selenio en comparación con el hidrógeno, ¿hacia dónde se va? Vamos a analizarlo con su momento dipolar. A ver, normalmente el hidrógeno va hacia dónde? Hacia el selenio, ¿no? Y el hidrógeno también va hacia el selenio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como va hacia ese punto, ¿qué va a pasar? Más o menos va a ser así, ¿no? El momento dipolar se va a ir así, ¿no? Ahí está, el mu. El vector del momento dipolar se va a ir hacia dónde? Hacia el selenio, porque el selenio es más electronegativo, ¿no? Que el hidrógeno. Entonces, como el momento dipolar, el vector momento dipolar se va en este caso del hidrógeno hacia el selenio por ser más electronegativo, ¿qué va a pasar? Por la misma simetría, cuando las cargas se van a anular, es decir, la carga se va a volver cero. Y si la carga se vuelve cero, ¿será que una molécula polar o apolar? Será una molécula apolar, ¿no? Será una molécula apolar. ¿Ya? Ahí sí hay una excepción a la regla también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Repito nuevamente. El momento dipolar, el vector momento dipolar, ¿qué pasa? Acá normalmente, ¿qué tiene? Carga positiva. Acá tiene polo positivo, digamos, ¿no? Acá hay un polo positivo. Ahí está. Y acá hay un polo negativo. Acá también un polo negativo. Y acá hay un polo positivo. Este significa, ¿no? El valor en este caso, de la densidad, ¿no? Este es el valor de la densidad. Acá, en esta región, la densidad es positiva, en esta región la densidad es negativa. Acá la densidad es positiva y acá en esta región la densidad es negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vector momento dipolar se va hacia dónde? Hacia el que tiene mayor electronegatividad, que gana más electrones, que tiende a ganar más electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Las dos cargas van a coincidir en un solo punto, acá, hacia acá. Pero por la simetría, en este caso, las cargas, ¿cómo van a ser? Las cargas van a ser igual a cero. Y por ser igual a cero, será que cuando las cargas o el momento dipolar resultante es igual a cero, por teoría, vamos a poner acá, disculpen, cuando el momento dipolar resultante es igual a cero, por teoría, ¿qué es? Por teoría, es que apolar. Ya, es una sección de la regla, ¿ya? Ya chicos, nos faltaría en este caso la última, ¿no? La 5, ¿no? Ya, la 5 para terminar. La proposición 5, perdón, la proposición 5. Cuando digo 5 me refiero a la proposición 5, ¿eh?
Estamos en la número 7 todavía, no te olvides, estamos en la número 7, sino que por el tema del espacio lo estamos haciendo por partes, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos con la proposición o la afirmación número 5, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me dice la afirmación número 5? Me dice en este caso que es el compuesto, ¿no? Este es el tetracloruro de carbono, ¿no? El CF4, tetracloruro de carbono. Me está pidiendo si esta molécula es polar o apolar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, lo llevamos a su geometría molecular. Entonces decimos que el carbono, por ser más electronegativo, estará en el centro. Ahí está, en el centro. Y el flúor obviamente estará ¿qué? Así, ¿no? Estará aquí en los 4 lados del carbono, ¿no? Así de esta manera. Ahí está. Pregunta, ¿y el flúor cuánto? El flúor en este caso, ¿cuánto? El flúor, normalmente, si te das cuenta, a ver, el flúor, ¿no? Y date cuenta, el flúor normalmente está aquí. En el grupo, en este caso, en el grupo es un halógeno, está en el grupo, en este caso, 7A, ¿no? 7A, entonces normalmente tendría pares libres, ¿no? Pares libres, en este caso el flúor normalmente tendría así, ¿no? Si compacto un electrón, tendría en este caso 6, ¿no? 6 pares libres, tendría así, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, acá también, bonito. 1, 2, 3, acá también. 1, 2, 3, así sería, ¿no? Porque obviamente tiene que, está en el flúor está en el grupo 7A, entonces tiene obviamente que, tiene normalmente 7 puntitos, 7 electrones de valencia, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas representa un par. Entonces acá hay dos electrones, 2, 4, 5, 6. Y más uno que comparte serían 7. 2, 4, 5, 6. Más uno que comparte 7. Igualito para este flúor y para este flúor, ¿no? El carbono, obviamente, como ustedes saben, está en el grupo 4A. Entonces ya normalmente no tiene un par de electrón no enlazante, ¿no? No hay un par de electrón libre. Ya. Método práctico. En este caso, el carbono, como está en la parte central, y no tiene en este caso un par enlazante libre, o sea, un par de electrones libres, porque todos son pares de electrones enlazantes. Entonces, ¿qué será en este caso? ¿Una molécula polar o una molécula apolar? Recuerda, eh, cuando no tiene par de electrones libres, sería en este caso una molécula polar o apolar. Recuerda, ¿no? Cuando tenía normalmente lo que te decía, lo que te decía la teoría, la forma simple era cuando tenía pares, el átomo central tenía eh, pares de electrones libres, normalmente se le llamaba una molécula ¿qué? Poláceo, polar, ¿no? Pero cuando en este caso no tiene pares libres, ¿cómo se le llama? Una molécula ¿qué? Apoláceo, ya. Entonces en este caso, ¿cómo será esto? El tetracloruro de carbono será una molécula que apolar. Ahí está. ¿Por qué? Por el método práctico, ¿no? Cuando el átomo central, que viene a ser en este caso el carbono, no presenta pares libres, será que una molécula polar. ¿Debido a qué? Debido a que su momento dipolar será ¿cuánto? Su momento dipolar resultante será igual a ¿cuánto? A cero, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el átomo que está en la parte central, que es el carbono, no presenta pares de electrones libres o pares de electrones enlazantes. ¿Será que entonces? Será en este caso, ¿no? Una molécula polar. Listo. Listo, chicos, con eso hemos terminado. Listo, chicos, con eso hemos terminado. Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Cualquier duda y consulta, ¿no? Eh, no duden en este caso, ¿no? En preguntarme, ¿no? Para observar sus dudas, ¿no? Estaré ¿no? Muy dispuesto para poder ayudarlos, ¿no, chicos? ¿Ya? Como conmigo ha sido hasta esta oportunidad, ¿no? Y espero verlos, y espero poder verlos en una próxima sesión, ¿no? Ya anteriormente, al terminar la teoría, les expliqué cuál es la página que tienen que hacer en clases, o que tienen que desarrollar como tarea, ¿no? Es la página exactamente número 85, ¿no? 85, es lo que me tiene que desarrollar en la tarea, la página número 85. Los problemas de eco, ¿no? Y los problemas, obviamente, practicando lo aprendido, ¿no? Esos no son obligatorios, son opcionales. Solamente quiero que me hagan lo que es ahora en tu cuaderno, la página 85. Bueno, chicos, nos vemos. Conmigo va a ser hasta otra próxima sesión. Nos vemos, cuídense mucho.